La Clínica Inca está preocupada por la salud de la población, pues ha querido organizar esta jornada, esta campaña el día de hoy, para incentivar lo que es la prevención de la enfermedad cardiovascular y neurológica. Y entre las unidades que operan en la Clínica Inca está la unidad cardiometabólica, que se encarga de todas las enfermedades que engloban lo que es, valga la redundancia, la enfermedad cardiometabólica. En ese sentido hemos traído para ustedes una presentación que la va a liderizar el doctor Luis Caldera. El doctor Luis Caldera es médico internista, es médico intensivista y diabetólogo. Y en esta oportunidad pues, nos va a hablar de la enfermedad cardiovascular, diabetes e hipertensión arterial. Dejo con ustedes al doctor Luis Caldera. Buenos días. Bueno, como ya le comentaba la doctora Mayra Guerrero, también se la presento a ella. Mayra Guerrero es médico internista, especialista en diabetes también. Juntos pues estamos ahorita en la unidad cardiometabólica, en la consulta de prevención de enfermedad cardiometabólica. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es diabetes e hipertensión. Siéntanse cómodos de cualquier pregunta, de cualquier inquietud que tengan posterior a la charla que vamos a dar, de preguntar, ¿sí? Tanto estoy yo como está Mayra para contestar sus inquietudes. Bueno, primero quiero que ustedes conozcan un poco sobre la visión general de lo que significa hipertensión y diabetes. Permiso. Y la repercusión que tiene todo esto, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Y que estas son enfermedades crónico-degenerativas. Eso significa que lleva tiempo la progresión de la enfermedad y que con el tiempo va a producir daños que van a deteriorar su estado de salud. Y esto se ha convertido en un problema de salud pública, ¿sí? No solo en el Perú, no solo en Sudamérica, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y eso emprende tanto acciones desde el punto de vista de la sociedad como desde el punto de vista individual, que nosotros como médicos pues lo generamos de atención pública. Como les comentaba anteriormente, este problema de salud pública pues ha ido en un crecimiento, digamos, exacerbado y apresurado. Y es así como ven esta estadística. Quiero que nos concentremos aquí en Sudamérica, para que esto es el Atlas Internacional de Diabetes, y donde vemos que a nosotros aquí en el Perú, la proporción de pacientes diabéticos en Sudamérica va alrededor de los 26 millones para el año 2017. Pero fíjense, más 62 quiere decir que en el 2045 va a haber un aumento de más del 62% de esa cantidad de pacientes, aproximadamente llegando a 42 millones. Es decir, que aumenta más de un 60% en los próximos 20 años, ¿sí? Y fíjense que a nivel mundial el crecimiento va alrededor del 50%. Esto se compagina con aquellos que más de la mitad de los pacientes no están todavía diagnosticados de diabetes. Perdón. Fíjense esto, una estadística también. La mortalidad por diabetes es mucho más que los que mueren por HIV-Sida, por tuberculosis o inclusive por malaria, ¿sí? O sea que esto es un problema bastante importante. El Perú no se escapa de eso. Hay estudios que se han hecho ya de más de 8 años, 10 años, donde se ha estudiado la población. Una de las ciudades estudiadas fue el Perú, y fue específicamente Lima, donde se diagnosticó que el 6 o 7% de la población tiene diabetes, ¿sí? Y que también más del 40 o 45% todavía no está diagnosticado. Entonces, ¿cuál es la población aproximada de Lima? 10 millones. 10 millones. Si estamos hablando que es un 6 o un 7%, ¿cuánto estamos hablando aproximadamente? 700.000 personas en Lima con diabetes. Y más de la mitad, más del 40% todavía no está diagnosticado. O sea que
fíjense que alrededor de 2 millones pueden ya tener trastornos con respecto a lo que es la glucemia. Esto es para una estadística para que ustedes vean que ya para el 2013 se diagnosticaban 3 nuevos casos cada 10 segundos. Y que fíjense, alrededor de 14 millones más hombres que mujeres con diabetes. Sin embargo, esta diferencia va a aumentar todavía. O sea que los hombres tenemos un poquito más de probabilidad. Entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Alguno de ustedes tiene algún concepto? ¿Sabe qué es eso? Que me lo pueda decir. ¿Alguien del público? Es el nivel de azúcar en la sangre, ¿no? El elevado. El nivel elevado de azúcar en la sangre. ¿Alguno sabe cuánto es ese nivel elevado? Más de 100. 70 y 110. 70 y 110 es un valor. Normal. El 110 es alto, pero ya lo vamos para allá. El valor elevado de glicemia, aquí mismo lo dice, ¿sí? Es un desorden multifactorial, no es una sola cosa que influye en la diabetes. No es solo la azúcar elevada, no. Detrás de esa azúcar elevada hay otras cosas que también están funcionando mal. ¿Qué se caracteriza por eso? Porque niveles elevados de azúcar de manera sostenida, ¿sí? Que generan trastornos en la secreción de insulina. Nosotros tenemos un órgano que se llama el páncreas. Ese páncreas cumple la función de secretar insulina, es decir, de fabricarla y sacarla, ¿sí? Cuando hay problemas en ese páncreas, en esa fábrica, por eso es que ustedes están viendo esto aquí como si fuera una fábrica, cuando hay un problema en esa fábrica, o la insulina no la fabrica de la mejor manera, o lo que fabrica no es suficiente. Entonces, es allí donde se produce la diabetes. Ya vamos a ver cuáles tipos hay. Esto genera trastornos también en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas. Y esos trastornos generan complicaciones que con el tiempo van a llevar a ciertas enfermedades. Entonces, ¿cuántos tipos de diabetes existen? La mayoría conoce solo 2, ¿verdad? Sí. 1 y 2. Vamos a especificar esto. La diabetes tipo 1, fíjense como dice aquí, debido a la destrucción de las células del páncreas, son las células tipo beta, son las que producen esa insulina. Usualmente conduce a deficiencia absoluta. Normalmente esta diabetes tipo 1 se diagnostica en los niños jóvenes, menores a 18 años, ¿sí? Que como lo dice aquí, pues realmente el organismo no produce, o su páncreas no produce la insulina. Y esto normalmente, como les dije, se diagnostica en la infancia cuando hay un factor desencadenante, algún proceso infeccioso, alguna cirugía, algún traumatismo, algo que a lo mejor al niño le diga un proceso gripal y de repente 500 de glicemia, ¿sí? Entonces es normalmente la diabetes que se diagnostica en personas jóvenes. La diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos, se debe a un defecto de esa secreción de insulina, como veíamos ahí la fábrica. La fábrica tal vez produce la insulina, pero no es de calidad o no es de la cantidad suficiente. Y se produce lo que se conoce como resistencia a la insulina, ¿sí? Esa insulina no hace la función que tiene que hacer de trasladar los nutrientes del torrente sanguíneo adentro del organismo para que se absorban mejor. Hay otros tipos de diabetes cuando por enfermedades, tumores del páncreas o que han recibido quimioterapia y tienen repercusión en el páncreas, pueden desarrollar otros tipos de diabetes. Y también hay una diabetes que yo no sé si la han escuchado, pero es un tipo de diabetes que se llama diabetes mellitus gestacional. Es una alteración de los niveles de azúcar que se generan durante el embarazo, normalmente en el segundo o tercer trimestre. Cuando hablamos de eso, es que estamos hablando aproximadamente después de las 20 semanas aproximadamente. Entonces, esa diabetes también se produce en el embarazo, pero se dice que es un trastorno transitorio. Pero la paciente que ha tenido alteraciones en la glucemia durante el embarazo tiene mucho riesgo de que a posterior
genere o progrese a la diabetes como tal, al problema del cultivo. Ahora, ¿qué es la presión arterial? ¿Sí? La presión arterial, que no sé si esta mañana se la han tomado algunos o algunas de ustedes se la han tomado, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias del cuerpo. ¿Sí? Sabemos que las arterias son los vasitos que nosotros tenemos que llevan la sangre del corazón a todo el cuerpo. ¿Sí? Y las venas son esos vasitos que recogen la sangre de todo el cuerpo al corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Sabe alguno de ustedes qué es la hipertensión arterial? ¿O alguno ha conocido o ha escuchado lo de la hipertensión arterial? Cuando se eleva El la presión. aumento de la La sangre. presión. La presión, o sea, el aumento del fluido de la sangre. Exactamente. Si esa fuerza que ejerce la sangre, ¿sí? Es un flujo. Recuerden que la sangre, como pasa el agua por la tubería, si esa fuerza aumenta, ¿sí? O se eleva, se produce hipertensión arterial. Entonces vamos a ver qué es lo que produce la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es un problema de salud pública, como les había comentado. Fíjense lo que nosotros estamos aquí en América. La mayoría de pacientes hipertensos son los hombres, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? El problema es que a nivel mundial, aproximadamente 17 millones de personas tienen enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y de esta enfermedad cardiovascular, más de la mitad son producidas por la hipertensión arterial, que es elevación de la cifra. Ya vamos a nombrarle la cifra. Y esta hipertensión arterial, casi la mitad de los casos, produce problemas con el corazón, o lo que nosotros denominamos cardiopatías. Entonces, fíjense que también hay un porcentaje aproximadamente del 51% que los pacientes desarrollan enfermedad del corazón, de los vasos y de otros órganos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen a este problema de la hipertensión y sus complicaciones? Se habla mucho de la urbanización y la globalización. Después de que el hombre deja el campo y se viene a la ciudad, a lo más sofisticado o a lo más desarrollado, genera una serie de trastornos que incluyen adaptación al medio, alimentación, sedentarismo, que han generado esto. Los trastornos personales o conductuales, la dieta, la mala alimentación que nosotros podemos tener, a veces que comemos a destiempo, mala calidad de la comida, o no comemos lo suficiente, el tabaquismo, que es uno de los problemas principales, el sedentarismo. Sedentarismo no significa que porque yo camino, agarrar el combi o agarrar la camionetica, yo hago actividad física, o porque yo en mi trabajo camino mucho y subo mucha escalera, hago actividad física. Eso no significa que es actividad física. Actividad física lo comentamos posteriormente, pero el sedentarismo es una de las causas más importantes que conlleva la enfermedad cardiometabólica, y el uso nocivo del alcohol, ¿sí? A veces vemos que se consume mucho alcohol diariamente o los fines de semana, y el alcohol también genera problemas arteriales que conllevan hipertensión, la obesidad, como lo he comentado, y los problemas del colesterol y triglicéridos, ¿sí? Eso también repercute como factores para todo este tipo de enfermedades: infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, problemas renales o insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo sé si soy diabético o hipertenso? Tenemos que conocer primero los síntomas, ¿verdad? Fíjense los síntomas que hay. ¿Esto es de hipertensión o de diabetes? ¿Qué creen ustedes, estos síntomas? Diabetes, ¿verdad? Lo han escuchado, cuando tienen mucha sed, toman mucha agua, 6, 8, 10, 12 vasos de agua al día. Visión borrosa, yo no estoy viendo bien, ¿sí? Piel reseca,
más ganas de orinar de lo habitual. Normalmente puede uno orinar 3, 4 veces al día, pero el paciente con estos síntomas orina 8, 10 veces al día, cada media o una hora está orinando. Hambre, mucha ansiedad por comer y somnolencia, ¿sí? Estos son los síntomas que hay que preocuparse si alguno de ustedes lo puede tener, porque hay mucha probabilidad de desarrollar diabetes o de que usted tiene diabetes. ¿Cuáles son los valores que necesitamos saber para saber si estoy en diabetes o en prediabetes? Pues fíjense, glucemia en ayuna mayor o igual a 126 en 2 oportunidades. Ustedes hicieron hoy algunos exámenes, ¿no? Algunos paraclínicos. Ok, vayan anotando para saber cómo van saliendo. Glucemia 2 horas postcarga igual o mayor a 200. ¿Sí? Este examen de postcarga no es el que usted se hace cuando desayuna y a las 2 horas le hacen la glucemia, no. El examen postcarga es un examen que está estandarizado, donde en un envase vienen 75 gramos de glucosa anhidra. Es un poco como un melado. Y ese examen, pues a las 2 horas, si la glucemia está mayor a 200, es diagnóstico de diabetes. O si tienen un examen que se llama hemoglobina glicosilada 1C mayor a 6.5, que eso no es más un examen que a nosotros como médicos nos permite saber. A veces los pacientes que son diabéticos le llaman la chismosa, porque a veces ella nos permite a nosotros saber si usted me está mintiendo o no. ¿Por qué? Porque esto nos da un reflejo de sus últimos 3 meses en cuanto a los niveles de glucemia. Y los pacientes que tengan los síntomas anteriores, ¿sí?, o glicemia en cualquier momento del día mayor a 200. Entonces, esos son los criterios para decir que hay diabetes mellitus. Pero también existe la prediabetes, ¿sí? Cuando la glucemia, por eso le decía que el valor de 110 está un poquito elevado, está entre 100 y 125, o la glucemia después de esa carga, del examen que le estoy diciendo, está entre 140 y 199. Entonces, estas dos entidades, que son glicemia alterada en ayuna y lo que se conoce, anteriormente se conocía como intolerancia a los carbohidratos, son entidades que se llaman o se denominan prediabetes, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas de hipertensión? Pues esto. ¿Alguna vez han tenido algún síntoma de esto? Respiración corta, sudoraciones, pulso rápido, zumbidos en los oídos, dolor de cabeza, rubor facial, mareo o alteraciones visuales, ¿sí? Son síntomas, fíjense bien, más comunes, ¿sí? No en todos los pacientes encontramos todos estos síntomas, pero son los más comunes. Y cuando las presiones arteriales están mayores de 130 a 80, necesitamos preocuparnos porque probablemente debe haber un diagnóstico de hipertensión. Nosotros como médicos tenemos nuestros criterios porque hay que hacer mediciones, más de 2 mediciones, para ver si hay diagnóstico o no. Pero si usted tiene alguno de estos síntomas y las presiones están mayores a 180, es importante que acuda a una consulta para evaluarlo. Nosotros tenemos la utilidad de un examen que se llama el MAPA, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, donde durante 24 horas se monitoriza su ritmo y nosotros podemos saber si usted es hipertenso o no es hipertenso, qué tipo de hipertensión tiene usted, porque hay varios tipos de hipertensión, y cómo medicarlo de la mejor manera. Entonces, un poco para conocer la enfermedad cardiometabólica no son puntos aislados, es un conjunto multifactorial que involucra todo este riesgo: sobrepeso, obesidad, alteraciones en el nivel de colesterol o triglicéridos, la edad, el sexo, la historia familiar. Es importante conocer si usted, su papá o su mamá tienen antecedentes de hipertensión o diabetes. Usted tiene que poner un poquito más de atención porque en algún momento lo va a desarrollar. Pero el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta no saludable, si usted es hipertenso o si tiene lo que denominan resistencia a la insulina, también es factor de riesgo para desarrollar enfermedad del corazón y del metabolismo. Entonces, para que ustedes vean un poco aquí, cuando vemos en su parte derecha,
ven ustedes cómo es una arteria sana y cómo es una arteria enferma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos enfermedades aumentan mucho el riesgo de que en sus arterias se forme la grasa, ¿sí? Y esta grasa es lo que va a generar, que va a ocluir el vaso sanguíneo y va a generar problemas de infartos, de ACV, de trombosis y de ciertas otras enfermedades. Pero también tienen que conocer que en la diabetes también hay mayor riesgo de tener problemas visuales, ¿sí? Casi un tercio de los pacientes tienen problemas visuales cuando no se controlan de la mejor manera su nivel de azúcar, problemas de desarrollar enfermedades periodontales, pierden dientes o molares progresivamente, problemas en el embarazo, como se lo comenté anteriormente. Y el problema en el embarazo no solo es para la mujer, sino también para el feto o el bebé que viene en camino, porque al usted presentar este problema durante el embarazo, usted le está transfiriendo al bebé mucho riesgo de que en un futuro tenga alguna de estas enfermedades. Recuerden que los pacientes con diabetes también tienen problemas severos de la irrigación de los miembros inferiores. Eso genera amputaciones frecuentes. Fíjense que cada 30 segundos alguien en el mundo pierde una extremidad. Secundaria al problema es la diabetes. También la diabetes aumenta mucho el riesgo de que usted tenga problemas del corazón. Entonces se dice que alto porcentaje de los pacientes con diabetes desarrollan hipertensión y también genera problemas a nivel del riñón, ¿sí? Que es lo más temido por los pacientes. Pero recuerden que no es la diabetes que me pone ciego o no es la diabetes que me daña el riñón, es el mal control de la enfermedad. Si nosotros controlamos la enfermedad, muy probablemente estas complicaciones son mínimas y no necesariamente al paciente le va a amputar una extremidad, o no necesariamente al paciente le va a dar un infarto, o no necesariamente el paciente va a ir a la hemodiálisis como rescate a su enfermedad renal. Entonces necesitamos prevenir, ¿sí? Es lo más importante. ¿Qué es una de las cosas más importantes que necesitamos prevenir? ¿Qué ven ustedes aquí? Primero. ¿Ah? Sabrosos en su casa comiendo. ¿Ah? Todos son gorditos, hasta el perro, ¿verdad? La obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos dietéticos. Ese es uno de los problemas principales que nosotros como médicos estamos en la lucha día a día. Fíjense algo. Esto es un estudio de tomografía, ¿sí? Y esto es muy importante porque la mayoría de los hombres, mírense ustedes su barriguita, cuando tenemos la barriguita grande, muy probablemente, no solo esto es lo que vemos como barriga grande aquí, pero fíjense que dentro de los tejidos también hay grasa. Y ese es el problema, que el páncreas se llena de grasa a su alrededor, el hígado se llena de grasa. ¿Ustedes no le han dicho que tienen hígado graso? ¿Sí? El hígado graso es una condición, ¿sí?, que te puede predisponer a tener mayor enfermedad cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo del hígado se ve limitado cuando esa cantidad de grasa se está depositando por fuera o por dentro de él. Entonces eso te va a generar problemas a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, determinar nosotros si tenemos factores de riesgo o no para la enfermedad. Precisamos con ciertas escalas o con la evaluación del médico y después ingresamos a un programa de mejoría de los factores de riesgo o de tratamiento. Entonces, conozcan ustedes si hay factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar. Cada uno de ustedes lo puede modificar. La obesidad, eso la podemos combatir y la podemos modificar con ciertas estrategias médicas que nos ayuden a bajar de peso. La circunferencia abdominal elevada, ¿sí?, que también se habla que en los hombres cuando hay mayor a 92 centímetros
hay que preocuparse si las mujeres mayores de 88. El sedentarismo, la hipertensión, los problemas de colesterol y triglicéridos, el tabaquismo, ¿sí? Y las alteraciones en los niveles de glucosa. Estos son factores que nosotros sí podemos modificar y a los cuales nosotros tenemos que combatir o tratar. Pero hay factores que no podemos modificar. ¿Cómo modificamos la edad? No, ¿verdad? Muchos quisiéramos, pero no podemos. La raza, tampoco. ¿Sí? Nosotros los latinoamericanos tenemos mucho más riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión que los asiáticos, por lo menos, o que los africanos. Entonces, eso no lo podemos modificar. Los antecedentes familiares, tampoco. ¿Cómo modifica usted que su papá o su mamá haya tenido diabetes e hipertensión? No. Antecedentes de diabetes gestacional, y fíjense, esto es muy importante. Madres de niños con macrosomía. ¿Qué culpa tiene usted de haber pesado 4 kilos? No tiene culpa, ¿verdad? Pero la madre en los futuros embarazos sí puede establecer estrategias para evitar que esos niños, porque es un factor de riesgo que los niños nazcan con mayor a 3,8 kilos. Eso no es que, el gordito es más bonito. No, muy probablemente el gordito puede estar enfermito o va a ser enfermito en un futuro, ¿sí? Entonces son factores que tal vez no podemos modificar cuando nos pertenece a nosotros, pero que en la progresión de la enfermedad sí. ¿Y cómo determinamos factores de riesgo? Bueno, nosotros tenemos escalas que nosotros podemos determinar, o scores, que nosotros interrogando a cada uno de los pacientes podemos saber si tiene o no tiene probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces hay escalas que utilizamos, fíjense ustedes, por lo menos de qué país de origen son, el año en que nacieron, el índice de masa corporal, que eso lo sacamos por una relación que establecemos entre el peso y la talla, ¿sí? El perímetro, como les decía anteriormente, abdominal, si realizamos al menos 30 minutos de actividad física o no, ¿sí? Ustedes internamente pueden ir haciéndose el cuestionario, con qué frecuencia comemos verduras o frutas, si alguna medicación estamos tomando, si alguna vez nos encontraron un valor fuera de lo normal, ¿sí? Y si se le ha diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares. Nosotros haciendo uno de esos, por lo menos este es uno de los scores que utilizamos, podemos determinarle a usted si usted tiene riesgo de desarrollar diabetes o hipertensión y podemos establecer las estrategias que nos permitan que usted disminuya ese riesgo, ¿sí? ¿Cómo precisamos el riesgo? Pues evidentemente que los riesgos los tenemos que precisar con ayuda tal vez de algún paraclínico, no solo con historia clínica, algún tipo de exámenes llamando los niveles de glicemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, inclusive un examen de orina, hematología completa. Eso nos permite a nosotros saber cuál es qué factores desde el punto de vista o qué parámetros están alterados desde el punto de vista del laboratorio que necesitamos corregir. Pero también hay que tomar en cuenta que hay factores que dependen mucho del paciente, como les decía anteriormente. Esos factores que son modificables dependen mucho del paciente y no tanto del médico, pero es labor del médico enseñarles a ustedes para que ustedes puedan, de cierta manera, empoderarse de esos factores y poder cambiarlos. Entonces, identificamos si hay factores de riesgo, definimos qué estrategias tenemos que utilizar, si hay que colocar un tratamiento para mejorar los niveles de glucemia, de colesterol, de triglicéridos, si hay que bajar un poco de peso, también lo tenemos que determinar, y poder establecer acciones tanto individuales como colectivas, que se las voy a nombrar, como por lo menos lograr un peso ideal. Se dice que la reducción del 7% de tu peso corporal nos ayuda a nosotros a mejorar el pronóstico del paciente, y esta reducción debe ser progresiva. No sirven tal vez las dietas que lo ponen a usted a pasar hambre, o la dieta que lo pone usted a que pierda 5 kilos al mes, porque muy probablemente esa dieta donde usted pierde muchos kilos y tan rápidamente le puede hacer daño. Entonces se recomienda que usted pierda de medio kilo a 1 kilo por semana. El aumento del consumo de fibra. ¿Cuántos aquí consumen fibra diariamente o semanalmente? Eso hay que preguntárselo. Disminuir el consumo de grasas saturadas y trans. ¿A quién no le gustan estas cosas?
Levante la mano el que no le guste. ¿Ah? Levante la mano el mentiroso. O un chanchito, ¿no? Claro. Disminuir el consumo de grasas trans, ¿por qué? Porque eso aumenta lo que les comenté anteriormente, que en sus arterias se forme mayormente grasa y eso disminuye su flujo sanguíneo. Eso también va ocasionando el daño. Aumentar grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Fíjense cómo está aquí la palta. El consumo de pescado. Limitar el consumo de bebidas azucaradas. ¿Quién no toma aquí refresco? O gaseosas. Inca Cola. ¿Quién no toma aquí? Levante la mano el que no toma gaseosa. O nada más. Hay que limitar el consumo de bebidas azucaradas porque fíjense que una gaseosa de aproximadamente 1,5 litros, 2 litros, tiene entre 30 y 40 cucharadas de azúcar. ¿Sí? Entonces el contenido de azúcar de las gaseosas es exagerado. Realizar ejercicios aeróbicos aproximadamente 150 minutos semanales. Levante la mano los que hacemos ejercicio. Se recomienda cuando decimos 150 minutos semanales, eso quiere decir que usted puede hacer por lo menos 30 minutos al día, ¿sí? Y cuando digo 30 minutos usted lo puede repartir como usted quiera, pero lo importante es que lo haga. Tal vez pueda hacer 10 minutos de la mañana, 10 minutos de la tarde, 10 minutos de la noche, pero lo importante es que lo haga, ¿sí? Doctor, bailar es hacer ejercicio. También. Caminar despacio. No solo despacio, pero el hecho de caminar también es actividad física. El caminar usted lo tiene que hacer con un ritmo adecuado y a un tiempo determinado. Porque yo puedo decir, yo camino y duro caminando de aquí a Angamos media hora porque me metí en esta tienda, vi para acá, fui para allá, estoy conversando con la comadre, con la vecina y duro media hora en Angamos. Y aquí a Angamos, eso no es caminar, eso no es actividad física, ¿sí? Lo ideal es que usted se establezca una distancia determinada a un tiempo determinado, ¿sí? Unos tips que les traigo, menos para que ustedes agarren el ritmo de esto: optar por tomar agua, café o té en vez de zumo de frutas, refresco o bebidas azucaradas. Los jugos pasteurizados o envasados también tienen alta carga de contenidos de azúcar, entonces hay que tener en cuenta eso. Comer al menos 3 raciones de verdura al día, incluyendo hojas verdes. Comer hasta 3 raciones de fruta seca al día. Optar por frutos secos, una pieza de fruta fresca o un yogur natural no azucarado a la hora de picar entre horas. Muchos de ustedes pican también, ¿no? Mitad de mañana se meten a la neverita, un salchichón, un sanduchito. Limitar la ingesta de alcohol a un máximo de 2 bebidas estándar al día. No quiere decir que porque usted no beba de lunes a viernes, entonces sábado y domingo va a acumular esas copas que se tenía que tomar en la semana. No, eso consume también para el fin de semana. Optar por cortes magros de carne blanca, aves o pescado, mariscos, en vez de carnes rojas o procesadas. Optar por manteca de cacahuate o de maní en vez de crema de chocolate o la mermelada, que a veces nos gusta mucho. Panes integrales, arroz integral o pasta integral en vez de pan blanco. Fíjense eso: pan blanco, arroz blanco y pasta blanca. Eso también nos hace daño. Optar por grasas insaturadas como aceite de oliva, aceite de canola, de maíz o de girasoles en vez de grasas saturadas, mantequilla, grasa animal, aceite de coco, aceite de palma. Y fíjense, en cuanto a los ejercicios, ellos recomiendan que los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años deberían realizar como mínimo 60 minutos de actividad física entre moderada e intensa. ¿Sí? Fíjense que no es actividad física leve, moderada o intensa. Los adultos de edades comprendidas entre 18 y 64, ¿cuántos adultos estamos entre esa edad? Debemos realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica entre moderada e intensa, marcha, correr o jardinería, repartidos a lo largo de la semana, o al menos 75 minutos de actividad física aeróbica intensa a lo largo de la semana. Esa aeróbica intensa incluye la bailoterapia, que usted lo puede hacer en su casa. Y en el caso de adultos mayores se recomienda la misma cantidad de actividad física, pero también debe incluir actividades de equilibrio y fortalecimiento muscular, ¿sí?
hay otras actividades que le pueden ayudar a ustedes. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tal vez tenga limitaciones en las rodillas o limitaciones para la marcha y no necesariamente puede darle 5 o 6 vueltas a un parque, pero tal vez puede hacer ejercicios más de fortalecimiento muscular, ¿sí? U otro tipo de actividad. Eso también pues lo explicamos cuando estamos en una consulta y adaptarle un ejercicio a usted, ¿sí? Entonces en la unidad cardiometabólica tomamos en cuenta todas estas enfermedades, diabetes o prediabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, que son los problemas de colesterol y triglicéridos, tabaquismo, enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Son esos pacientes tal vez que le da un infarto porque esas arterias del corazón se han tapado, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, problemas de las válvulas del corazón, síndrome de hipoapnea obstructiva del sueño, a aquellos pacientes que tienen algún grado de obesidad avanzada, obesidad mórbida, que ustedes lo ven y se queda dormido frecuentemente, hablando con usted, o cuando está trabajando, que tienen ronquidos frecuentes en las noches, que la esposa no duerme porque está toda la noche despertando. Y enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, todas estas entidades pues las tratamos en la unidad cardiometabólica y trabajamos en conjunto con todas estas especialidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento de la progresión de la enfermedad necesitamos la ayuda de alguno de estos especialistas, pues en la unidad cardiometabólica también podemos derivarlos a ella. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden para responderles.